Vamos a hablar de la segunda temporada de X-Men 97. Comenzamos. Pero ¿qué tal, disfrutones y disfrutonas? Bienvenidos un día más al Rincón de Rubiales. Y bueno, vamos a seguir con la temática de superhéroes. También es verdad que os voy avisando de que esta semana va a ser la última en la que os traiga vídeos sobre temática de superhéroes, ¿vale? Durante un tiempo, porque menudo intensivo que llevamos, ¿no? Con todas las cosas que han ido saliendo, ¿no? Todo ese camino a Spider-Man Brand New Day que os hice, los vídeos evidentemente referidos a la propia Spider-Man Brand New Day, luego que sí Tier List, luego que sí vídeo de Spider Noir, ¿no? Luego que sí todo lo que aconteció en la D23. Pues hoy vengo a traeros, vale, algunos diréis que ya es tarde y demás, pero bueno, es que la terminé de ver hace poquito porque no la pude terminar de ver antes, ¿de acuerdo? Y con todo el contenido que os quería traer relacionado con Spider-Man, pues tampoco daba tiempo a traeros otras cosas, ¿vale? Y sí, estoy hablando de la segunda temporada de X-Men 97, ya lo sabemos, serie de animación, que es una continuación a la serie de los 90 que tuvo tanto éxito, ¿no? De parte de los X-Men. Ahora, pues bueno, con una animación un poquito más pulida, más refinada, ¿no? Y bueno, venimos de una primera temporada que fue absolutamente gloriosa, fue una obra maestra absoluta. Para mí, la primera temporada de hace 2 años fue increíble y sí, confieso que me pareció superior a esta, ¿no? Sabemos toda la polémica que aconteció con Bo de Mayo, que bueno, que fue el encargado de supervisar prácticamente la totalidad de la primera temporada. Aquí aparece como productor ejecutivo, no sé, en los títulos de crédito iniciales, en algunas cosas, pero bueno, sabemos que ya fue completamente relegado, ¿no? Por esas polémicas que bueno, no voy a entrar a hablar en este vídeo, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer, pues sí, ese análisis y opinión con spoilers de la segunda temporada de X-Men 97. Tengo que deciros que a mí sí que me ha gustado, a mí me ha gustado bastante. O sea, a mí ya, o sea, sinceramente os digo que esta serie me volvió a retrotraer a cuando de pequeñito descubrí a los X-Men de Bryan Singer, ¿no? Y empezaron pues igual a ser pues uno de mis grupos de superhéroes favoritos, ¿no? Lobezno, sin ir más lejos, Wolverine, pues convirtiéndose en uno de mis superhéroes favoritos de todos los tiempos, pero me encantándome todos los demás, ¿no? O sea, a mí los personajes de Jean Grey, de Cíclope, de Tormenta, evidentemente los icónicos Charles Xavier y Magneto, ¿no? El Profesor X y Magneto, no sé, o sea, personajes absolutamente icónicos, ¿no? Con historias muy profundas también. No hablo solo de las películas, sino luego ya también lo que he ido descubriendo de estos personajes, ¿no? Con esa dicotomía que tienen siempre los pobres, ¿no? Con los seres humanos, de que los seres humanos no les respetan, que les repudian, ¿no? Que son unos marginados de la sociedad, ¿no? Todo eso me parece muy interesante en lo que es dentro de este microuniverso de los X-Men, por así decirlo, ¿no? De los mutantes. Y me parece increíble que, bueno, que ahora, evidentemente, aprovechando que estamos de celebración de que van a volver dentro de 2 años a live action, ¿no? Que vamos a tener por primera vez a los X-Men del UCM, propiamente dicho, ¿no? Pues bueno, pues ahora que nos estén dando esta serie de animación, pues gloria bendita, ¿no? O sea, brutal. Y como bien os digo, a mí sí que me ha gustado esta temporada, sí que me ha gustado. Aún así, ya os digo que me parece inferior a la primera. La primera es que me pareció súper completa, súper completa, muy buena. Tuvo los episodios, muy frenética. También se tomaba su tiempo con los personajes. Pero evidentemente el capítulo de Genosha a mí es que me parece insuperable. Yo creo que de las dos temporadas, dejadme en comentarios qué pensáis, pero yo creo que el capítulo 5, creo que el de Genosha es el 5 de la primera temporada, creo que sigue siendo el mejor. O sea, es que solamente de pensar en ese capítulo se me ponen los pelos de punta, gente, como tantas veces os digo en el canal, porque es increíble. Todo lo que acontece en ese episodio, con Pícara, con Roach. Es que aquí en España es Pícara, gente, yo lo siento muchísimo, pero bueno, sabéis que me refiero a Roach, ¿vale? Cuando hable de Pícara, hablo de Roach, con Magneto, con Gambito, ¿no? Ese triunvirato amoroso, por así decirlo, y todo ese final épico, ¿no? Que toda la destrucción de Genosha, cómo acaba Gambito, ¿no? Que por desgracia fallece, y todo eso pues también lo tenemos trasladado a esta temporada, ¿no? Sobre todo al final, en los dos últimos episodios de la temporada. Eh,
¿Qué pasa? Que claro, el hype que había con esta temporada era, o vamos, era over 9000, ¿no? Como diría Vegeta, ¿no? Porque, bueno, pues teníamos la introducción de Apocalipsis. Recordamos que en la escena post-créditos de la primera temporada veíamos cómo Apocalipsis llegaba a Genosha, ¿no? Entonces, pues ahí ya pues nos tiseaban a que el gran villano de la segunda temporada iba a ser Apocalipsis, así ha sido. Pero ¿cuál es el problema? Que yo me esperaba más, si os soy totalmente sincero, yo me esperaba más de Apocalipsis en esta segunda temporada. Ha estado bien, ha estado chulo, pero a mí lo que más me ha gustado de esta segunda temporada ha sido el pasado. Cuando estaban en el antiguo Egipto, cuando ni siquiera era todavía Apocalipsis, cuando era en Nur, ya lo sabemos, el primer mutante, ¿no? Que encima estaba teniendo una guerra contra nada más y nada menos que Ramatut. Aquí tenemos un pedazo de cameo brutal, ¿no? Ramatut, que sabemos que es una variante de Kang. Nathaniel Richards, de Kang, ¿no? Ese supervillano que viaja en el tiempo, que bueno, que por desgracia en el UCM, pues ya sabemos qué es lo que pasó con el actor, ¿no? Con Jonathan Majors. Y bueno, y se tuvo que ver reemplazado por el Doctor Doom, el Doctor Muerte que veremos este año de Robert Downey Jr. en Avengers Doomsday, ¿no? Y muy bien, porque tenemos ese cameito de Ramatut, que creo que sale en 2 capítulos, pero lo que es toda esa trama, porque sabemos que hay 3 tramas, ¿no? En esta temporada, los X-Men que se van al pasado para evitar el origen de Apocalipsis, los X-Men que están en el presente, no, bueno, que están en el presente, en verdad en el presente sí, hay algunos, bueno, está Júbilo, vemos a los X-Force, ¿no? Que son el grupo de Cable, ¿no? Que Cable, pues evidentemente su objetivo es destruir Apocalipsis, ¿no? Es para aquello por lo que está destinado, ¿no? Es lo que está destinado a hacer, ¿no? Que Cable derrote a Apocalipsis. Y tenemos a Júbilo, ¿no? Que luego se junta también con ellos. Tenemos también la introducción de este nuevo grupo que es X Factor, ¿no? Que está compuesto, pues, por así decirlo, no es X-Men de Hacendado, aunque también tenemos a Polaris, que recordamos que Polaris es otra hija de Magneto, ¿no? Y también la tenemos en este grupo de X Factor, ¿no? Y luego tenemos la trama del futuro, en la que vemos a los X-Men, pues, pues intentando hacerle entrar en razón a Nathaniel Richards, o sea, perdonad, a Nathaniel Richards, no, a Cable, de que, a Cable cuando es joven, de que tiene que ser él el que derrota a Apocalipsis, ¿no? Y que descubra sus poderes y demás, y vemos todo eso en el futuro, ¿no? También de la profecía, Madre Ascani, ¿no? De, pues eso, de que Nathaniel Summers, que me acabo de acordar, es que como también Nathaniel Richards era Kang, pues Nathaniel los dos, pues ahí me había tenido ahí que digo, a ver si me voy a equivocar, porque digo, si Nathaniel Richards es Kang, pero me sonaba que Nathaniel también se llamaba así, ¿no? Cable, que también era su nombre. Nathan Summers, que es como le llaman, ¿no? Nathan, pues que iba a ser el encargado de derrotar a Apocalipsis, ¿no? Y bueno, están bien, lo que pasa que lo que os digo, para mí la mejor trama es la del pasado, porque me parece una pasada. Hay Magneto, ¿no? Cuando está en Sabanur, que le ayuda con su ejército a luchar contra el ejército de Ramatut, ¿no? De esa dicotomía que también tiene Magneto con Charles, bueno, como siempre, ¿no? O sea, eso siempre, de que Magneto sí que confía en poder moldear a Apocalipsis, bueno, en este caso a Ensabanur, ¿no? Para que no se vuelva de verdad un villano, ¿no? Pero Charles Xavier pues no la tiene todas consigo, ¿no? No las tiene todas consigo. Y finalmente pues se iba a liar parda, como era normal. Y finalmente pues en Sabanur sí que se transforma en Apocalipsis. De hecho acaba con Magneto. Uf, yo esa escena la verdad que sí, sí, alguna lagrimita se me saltó, la verdad que es una escena muy emotiva, muy potente, ¿no? Teniendo ahí tanto a Magneto como a Charles, y Charles ahí impotente viendo cómo Apocalipsis acaba con Magneto, ¿no? Algo que, pues evidentemente impacta muchísimo, ¿no? Porque uno nunca espera que Magneto vaya a morir, sinceramente, o sea, es como, Magneto es Magneto, ¿no? Pero sí, sí, Apocalipsis acaba con él, y ese sí, se podría decir que es otro de los highlights de la temporada, sin duda, ¿no? Ese momento. Y como Charles, a pesar pues bueno, de todos los encuentros malos que han tenido, por así decirlo, a lo largo de todos estos años, todas las luchas que han tenido los dos, ¿no? Pues son hermanos, se quieren mucho, Charles le quiere mucho a Magnus, ¿no?
y posteriormente vemos como dice que no va a saber cómo vivir sin Magnus, ¿no? A pesar de eso, a pesar de todas esas confrontaciones que han tenido, pues no va a saber cómo afrontar la vida sin él, y eso la verdad que pega bastante, ¿no? Entonces, ya os digo, para mí la trama del pasado es la mejor, o sea, es la que más me gusta de toda la temporada. Dejadme en comentarios cuál es vuestra opinión al respecto, qué pensáis, ¿no? ¿Qué momento de la temporada es el que más os gusta, ¿no? Luego tenemos así capítulos que, bueno, a mí sí, no dejan de ser, es verdad que parecen un poco fanservice y tal, pero a mí me parecen chulos. El capítulo en el que el protagonista es Lobezno, junto con Wolverine, ya sabéis que Lobezno es Wolverine aquí en España, ¿de acuerdo? Junto con Morpho, en el que sale, pues, Dientes de Sable, ¿no? También vemos a Lady Deathstrike, ¿no? Y vemos ahí, pues, ese capítulo que comparten juntos y demás, que también tenemos un cameo de Omega Red, ¿no? Ese capítulo, bueno, sí parece como muy aislado, la verdad, ¿no? De lo que es la trama principal de la temporada. Yo creo que a lo mejor ha pecado un poquito la serie de eso, de que hay veces o hay capítulos como que se va un poco demasiado de la trama central de Apocalipsis, ¿no? Porque claro, siendo 8 capítulos de veintitantos minutos, pues claro, que haya relleno, por así decirlo, o haya, pues eso, subtramas o cosas, pues puede hacer que se caiga un poquito lo que es la temporada, lo que es el focus principal, ¿no? Porque si fuera una serie, como tenemos en otros casos, que los capítulos te duran 1 hora, pues a ver, evidentemente sí tienes un poquito más de espacio, ¿no? Un poquito más de margen para, oye, pues meterle así algunas escenitas guays, lo que ocurre en ese capítulo, que creo que es el capítulo 5, el de Lobezno y Morfo. Luego tenemos otro que sí, que me parece interesante, en el que vemos a Coloso, ¿no? A Coloso con Exodus y demás, que son, pues, este grupo que son como leales a Magneto, ¿no? Que siguen siendo reacios a los humanos, ¿no? Y no tienen nada de confianza en los humanos. Y ese capítulo, la verdad, que también está bien, aunque vuelvo a decir que no profundiza en la trama central de Apocalipsis, pero bueno, a mí me gusta el capítulo porque al empezar vemos los acontecimientos otra vez de Genosha, desde la perspectiva de Coloso, qué es lo que le pasa a Coloso, porque pierde a otra chica, que no es el nombre, no, ¿de acuerdo? Que también otra mutante, ¿no? Entonces a raíz de ahí, pues también pierde más la confianza en los humanos y se une a este grupo de Éxodo, ¿no? De Exodus, y vemos cómo Pícara, Rondador Nocturno, ¿no? Y algunos más, pues van a van hacia donde está todo este grupo de Coloso, ¿no? Porque han raptado también, es que, madre mía, han raptado bueno, pues a un hombre que iba a ser el presidente de los Estados Unidos, y resulta que ese hombre es el hijo de Mística y de Dientes de Sable y es hermano del Rondador Nocturno, o sea, de Kurt, ¿no? O sea, bizarrada total. Pero vamos, por lo que se ve, es humano, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un asqueroso, un borde de mierda, ¿no? No le gustan nada los mutantes, entonces, claro, el grupo de Exodus considera que, bueno, que al menos tenerle retenido ahí, si no matarle, ¿no? Y el grupo de los X-Men, pues como siempre, quieren rescatarlo, ¿no? Y al final, bueno, ese capítulo está bastante chulo, ¿no? Con Rondador Nocturno haciendo de MVP, ¿no? Siendo un personajazo, Kurt, ¿no? Siempre siendo muy noble, muy amable, sabe hablar muy bien, sabe elegir muy bien las palabras, ¿no? En cada momento, como también lo hace al final, ¿no? De la segunda temporada. Entonces, bueno, es lo que os digo, o sea, es como, en algunos momentos se siente como un poco batiburrillo, pero bueno, pero que está entretenido, que está chulo y tiene momentos evidentemente muy buenos, ¿no? Las peleas siempre están muy bien, ¿no? Los momentos en el presente también de júbilo, junto con el de fuego, con el que está ella, que no me acuerdo, perdonadme, no me acuerdo del nombre del chico, y como ella pues se junta con X-Force, ¿no? También, con el equipo de cable. La verdad, no sé, está interesante eso. Lo que pasa que el final sí que es verdad que es un poquito extraño, ¿no? El final en el que pues tenemos de regreso a Gambito, porque Apocalipsis le resucita, por así decirlo, pero es que Apocalipsis se mete dentro de Gambito, ¿no? En el penúltimo capítulo eso no lo sabemos, de hecho nos hacen ver como que el propio Gambito ha sido el que ha matado a Apocalipsis, porque vemos ahí el propio cadáver de Apocalipsis, pero vamos, yo sabía evidentemente que no, porque eso ya sí que hubiera sido la mayor cagada, pero de toda la historia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Si encima
al máximo villano de la saga y uno de los más icónicos de los X-Men, además, que es el personaje en el que se está basando la temporada, y que de repente que se lo cargara Gambito encima, fuera de pantalla, ¿no? Y demás, pues evidentemente no, ¿no? Algo había ahí atrás, ¿no? Y vemos ese Gambito corrompido, volviendo, ¿no? Entonces Pícara se entera, tenemos todo este cirio y demás, ¿no? Y de cara al último capítulo, tiene todo el sentido del mundo que ha habido gente de What If, gente que estuvo trabajando en What If, ya lo sabéis, la otra serie de animación de Marvel Studios que estaba basada en el multiverso, precisamente, su propio nombre lo indica, ¿no? En qué pasaría si, ¿no? Historias alternativas del UCM, ¿no? En el que, sobre todo al final de la segunda temporada, veíamos unos power-ups que ya rozaban la absurdez completamente, ya eran un poquito absurdos, ¿no? Unos niveles de poder increíbles. Pues se nota porque aquí al final de la segunda temporada tenemos tanto el Gambitolipsis, por así decirlo, ¿no? Gambito, pero teniendo dentro Apocalipsis, entonces es como que se transforma así un poco. Y luego tenemos a Pícara, ¿no? A Pícara que accede a hablar con un celestial, que también tenemos en muy poca medida los celestiales, que sabemos que fueron los que le otorgaron ese poder a Apocalipsis, ¿no? Y tenemos, claro, a Pícara hablando con este celestial, no sé si es Arishem, porque es de color amarillo, pero bueno, no tengo ni idea, no sé qué celestial puede ser, cualquiera, ¿no? Da igual, es indiferente, para que, pues por si hubiera una posibilidad al menos de poder salvar a Gambito, ¿no? Evidentemente, porque Apocalipsis estaba dentro suyo, y si salía, pues ya Gambito moría directamente, ¿no? Y al final Pícara logra hacer un pacto con el celestial, pero claro, requiere un sacrificio, ¿no? Y Pícara se sacrifica, ¿no? O sea, si ella salva a Gambito, pues ella moriría, ¿no? Y para poder ayudar a Gambito, el Celestial la mete un pedazo de power-up a Pícara, aquí igual, que se transforma, por eso que se parece mucho a los power-ups que veíamos en What If, de la Capitana Carter, de la Kaori, esa que se la inventaron, de Tormenta, me acuerdo, ¿no? De la Tormenta con el Mjolnir. Entonces sí que es verdad que dices, vale, me cuadra que alguna de la gente que trabajó ahí en la tercera temporada de What If, que era la tercera temporada, haya trabajado aquí, ¿no? Y el final es verdad que es muy abrupto, porque Apocalipsis sí que consigue salir de Gambito, se ve que es superior a todos, pero es que es llegar Pícara, le toca, ya sabemos cómo hace ella, pero al momento, o sea, llega ella, le toca, ¡pum!, se acabó. Y le encierra como una especie de, no sé, como una especie de diamante, así, de piedra, ¿no? Le tienen así encerrado Apocalipsis, se lo da a Cable, se acabó. Gambito resucita, ¿no? Que evidentemente eso lo celebramos porque es un personajazo, es de los mejores, a mí es de los que más me gustan. Evidentemente, ¿no? Remy Lebeau, ¿no? Y encima con el tono de voz que tiene, o sea, es brutal Gambito, farmea aura siempre, ¿no? Pero es que de repente vemos que Pícara sigue viva también, y claro, ella se queda flipando, ¿no? Porque dice, pero si el trato que hice con el Celestial fue que si te resucitaba a ti, yo moría, ¿no? Era ese sacrificio al que, pues bueno, al que me arriesgaba, ¿no? Y descubrimos que finalmente hay un segundo sacrificio que revierte el de Pícara, que sí, es el del rondador nocturno, es el de Kurt, ¿no? Porque cuando Pícara va a ver al Celestial, ¿no? Va acompañada tanto del Rondador Nocturno como de Bestia, ¿no? Como de Hank McCoy. ¿Y qué pasa? Que cuando sale Pícara de hablar con el Celestial, ¿no? De haber hecho ya ese pacto y ya completamente transformada, ¿no? Con ese power up, pues lo que les dice a Kurt y a Bestia, sobre todo a Kurt, ¿no? Porque se focaliza en Kurt, de lo que le había hecho Kurt, pues, claro, él se queda, ¡buah! Él se queda pensativo diciendo, uy, algo pasa, algo pasa. Y ya Bestia dice, nos habían advertido, la máquina esta celestial, de que todo el que entra ahí paga un precio. Y claro, y ya Ilan, no tanto Bestia como el Rondador Nocturno, pues atan hilos, y es el propio Kurt el que se mete ahí dentro a hablar con el Celestial y, pues bueno, decirle que el sacrificio sea él, porque tanto Pícara como Gambito se merecen vivir, se merecen estar juntos, ¿no? Y tenemos ahí un pedazo de discurso increíble del Rondador que, mira, igual, se me vuelve a poner la carne de gallina, las cosas como son, nos van poniendo imágenes de todos los X-Men, ¿no? Pues eso, en escenas así, pues mejores, ¿no? Más felices y demás.
y de que se merecen vivir y todo, y pim pam, mientras él es el que se sacrifica y acaba así de pam, de buenas a primeras, acaba ya, ¿no? Ya tenemos los créditos, ¿no? Y fue como, hostia, chaval, y así acaba de repente, ¿sabes? Fue como un impacto de decir, joder. Y pobrecito, a mí la verdad que sí que me dio bastante lástima el Rondador Nocturno, porque es como os digo, es bondad pura, es un personaje probablemente sea el más noble de todos, el más bueno de todos, ¿no? Ve siempre la bondad, ve siempre el lado bueno de todo el mundo y cree en las redenciones, en las segundas oportunidades, ¿no? Y es un palo ver que es él el que se sacrifica, ¿no? Entonces es como que por un lado tenemos la alegría de que Gambito vuelve, pero por otro tenemos pues la desgracia de que Nightcrawler, ¿no? El rondado nocturno, se nos va. Veremos a ver en un futuro, pero bueno, así quedamos para la temporada 3, no sin antes tener una escena post-créditos. Como os he comentado al principio, la escena post-créditos de la primera temporada nos tiseaba Apocalipsis, pues la escena post-créditos de esta segunda temporada nos tisea a Mística, sí, la gran Mística, que ya decía yo, porque no había salido ni en la primera temporada, ni en esta segunda temporada. Digo, joder, un personaje muy clave, ¿no? Muy icónico, muy importante, y estaba completamente desaparecida. Y sale en este final cargándose a la jefa de X Factor, la rubia que sale de X Factor, ¿no? Entendemos que se va a hacer pasar por ella. Y también entendemos que va a ser una trama de más politiqueo, porque vemos que el tío que os he dicho que se va a presentar a ser presidente en ese capítulo, con Coloso, con Exodus, pero que al final le consiguen salvar, porque Coloso es convencido por el rondador nocturno y al final consiguen salvar a ese personaje. Pues le vemos en la tele, se acaba haciendo presidente y tal, y como que Mística va a hacer algo al respecto de eso, ¿no? Así que bueno, veremos a ver qué nos deparará la tercera temporada. Por lo que se ve va a ser muy distinta a lo que ha sido esta segunda temporada, con estos viajes en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que se va a focalizar al 100% en el presente, ¿no? Va a ser más terrenal, por lo que parece, la trama, ¿no? Con eso, más politiqueo, con Mística teniendo mucha relevancia. Así que bueno, veremos a ver qué nos depara esta tercera temporada. Y bueno, y sin el rondador nocturno ya, ¿no? Sin Kurt, sin Nightcrawler, que la verdad que te echaremos de menos. Y ojalá que como con Gambito, ¿no? Como con Remy Levo, pues se le pueda resucitar de alguna manera. Porque ya sabemos que los superhéroes en el mundo de los cómics y los superhéroes, nadie está muerto eternamente, gente. Eso lo sabemos, ¿no? Y como bien os digo, con Gambito me remito a las pruebas, ¿no? Por decirlo al revés, a las pruebas me remito. Así que nada, gente, poco más que comentar. Ya os digo que me ha gustado Apocalipsis, se ha sentido imponente, pero se me ha quedado un poco corto, es lo que os digo. O sea, me ha gustado más como en Saban Nur, cuando era el primer mutante en Egipto, ¿no? Antes de convertirse en Apocalipsis, gracias a la tecnología de los celestiales, que cuando es el propio Apocalipsis, en verdad. Creo que es eso, que se tienen que haber focalizado más en él, que él hubiera tenido más escenas, sobre todo en el presente, ¿no? Porque cuando está en Genosha y recoge a Gambito y le resucita, pues no sé, haber tenido más de eso. Y no tanto a lo mejor pues de otras cosas, ¿no? Que al menos no han estado malos capítulos, pero como os digo, en algunos momentos se sentía pues como demasiado fuera de lo que era la trama principal, ¿no? Ese es mi punto de vista, entonces por eso considero que no ha sido tan completa como la primera temporada. De hecho, me acuerdo la primera temporada, Bastión, que fue el villano de la primera temporada, Bastión, que yo no le conocía de antes, me encantó, me pareció un villano, pero brutal, Bastión. De hecho, me gustó más Bastión de lo que me ha gustado Apocalipsis en esta primera temporada. O sea, en esta segunda temporada, perdonad. Y vamos a ver, Apocalipsis, gente, es Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, dejadme en comentarios qué os ha parecido la segunda temporada de X-Men 97. Ya hace tiempo que acabó. No sé si llevaré ya un mes desde que acabó, más o menos, la temporada. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Como se dice. Así que bueno, hasta aquí mi análisis y mi opinión sobre lo que me ha parecido. Pero bueno, aún así, de verdad, es joyita. Esta serie es joyita. Y es increíble que la tengamos en Disney Plus, ¿no? De manera indefinida, ¿no? Porque se supone que el año que viene saldrá la tercera temporada, ya la tendremos el año que viene, ¿no? A diferencia de entre la primera y la segunda, que ha habido 2 años de diferencia,
entre la segunda y la tercera solo va a haber un año de diferencia, así que se celebra el año que viene y ya tendremos la tercera temporada de X-Men 97, además eso, haciéndonos de aperitivo increíble, o de primer plato, ¿no?, con respecto a la película en live action de los X-Men que tendremos en 2028, ¿de acuerdo? Así que nada, gente, hasta el próximo vídeo, espero que tengáis una increíble semana, ya estamos acabando agosto, madre mía, cómo se pasa el tiempo, ya va quedando menos de veranito, así que nada, hasta el próximo vídeo, un abrazo a todos y a cuidarse. And got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all.